Pero eso supone saber leer esos textos. Y desde luego no se pueden leer en resúmenes ni en compendios, ni menos a través de los comentaristas. Entonces supone un problema bibliográfico. Pero un problema bibliográfico para que la persona pueda leer. Y apropiarse, ¿qué dijo Weber? Si pienso en un sociólogo, ¿qué diablos dijo Marx? El Marx lo tiraron al tarro de la basura. En este momento, es decir, ¿qué pasa? Ay, pasan muchas cosas, más allá de si la teoría de este señor es verdadera o falsa. Nosotros no nos movemos en el problema de la teoría, del error o de la verdad. También hay que enseñar desde el error. También hay que enseñar desde lo que no resultó ajustado a las circunstancias, porque lo que estamos enseñando desde esos corpus teóricos no es solamente verdades, sino son formas para organizar el razonamiento, que es lo que nosotros en IPECAL llamamos categorías. Algo de eso hablaron ayer. Y eso no es fácil. ¿Qué categoría de Marx me sirven hoy? Ninguna. Ah, ya, pero es un discurso distinto. O alguna. Ah, es otro discurso. Muy distinto al decir, la teoría de Marx o el capitalismo es un fracaso porque resultó errada. Aparte de esa discusión. Es muy distinta esta discusión. Y así con Durkheim, y así con Piaget, y así con Brunner, y así con el propio Freud, y así con todos. Eso no es un problema. Es una manera de establecer un vínculo de la real acumulación de conocimiento que va más allá de la acumulación de conocimiento que va en torno de lo que podríamos llamar la acumulación de inteligencia, la acumulación de creatividad del hombre de generación en generación. Porque eso es lo que ha hecho posible que el hombre haya podido progresar, entre comillas. Es esa acumulación. Que no es solamente acumulaciones de cuerpos teóricos, sino la acumulación de formas de organizar el razonamiento, que son formas cada vez más enriquecidas para formularnos preguntas, pero no para repetir las preguntas del anterior, del antecesor, sino para formularme las preguntas que el momento me está exigiendo. Esos son puntos que hay que resolver. Que es lo que nosotros en IPECAL definimos como la diferencia entre el pensamiento epistémico y el pensamiento teórico. El pensamiento teórico es la acumulación de verdades, cuando son posibles de que esas teorías sean conmensurables, que no siempre se da. El pensamiento epistémico no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con el uso de lo acumulado como cuerpo conceptual para recuperar qué lógicas que estuvieron allí presentes puedo yo recuperar para construir conocimiento con un contenido que puede ser diferente. Es una manera de estar alerta frente a lo inédito, de estar alerta frente a este constante movimiento de la realidad que aparece o que se muestra engañosamente como inmóvil. Y nunca está inmóvil. Que no percibamos el movimiento, como le decía hace un momento atrás, es otro punto. Todo esto es lo que de alguna manera nos obliga a tomar conciencia del contexto. Es decir, ese es un contexto muy reduccionista en el que estamos viviendo, un contexto que nos reduce a la mínima expresión como personas. Que nos refugiamos en esa mínima expresión como persona en la superespecialización. Y la superespecialización conlleva necesariamente la glorificación de la lógica puramente instrumental. ¿Cómo le hago? Pero no como pregunto. Antes del cómo le hago está cómo pregunto. Porque el cómo pregunto es el que me va a permitir asomarme a lo nuevo. No el cómo le hago. Porque el cómo le hago, que es la glorificación de la lógica instrumental, puede ser simplemente expresión de una inercia que viene ya arrastrándose de conocimientos construidos como verdaderos en su momento y que yo pretendo que sigan siendo verdaderos sin cuestionarlos. Eso pasa en la economía con mucha frecuencia. Sobre todo en la economía. Pero también en otras ramas del saber. Ve usted que hay orden aquí. Me está interpretando. Me está acusando de autoritario, ¿eh? Termino. Esto
yo lo resumiría así para dar un espacio de intervención de ustedes, lo que me está pidiendo la moderadora, y que no me vaya en seminario, como dice la profesora Quintar, que dice que yo hablo solamente del seminario, como si tuviera una especie de vocación sacerdotal esto, digamos, ¿no? Como misas laicas. Que todo esto yo lo resumiría en un concepto. Todo lo que estoy diciendo que puede dar para mucho más. En el concepto de formación. Yo creo que eso es central. Y ahí les dejo simplemente apuntadas las inquietudes, porque eso sí es algo que ustedes han discutido, que la lógica, la formación de una persona no se agota en el currículum. Porque si pensamos que la realidad cambia y que lo que hay que hacer es hacer el esfuerzo de construir un pensamiento que me permita estar alerta frente a este movimiento, tenemos que buscar la manera de ser creativos frente a este desafío o flexibles mentalmente frente a estos desafíos que la sociedad nos está permanentemente planteando. Y eso supone recuperar esa flexibilidad donde se puede recuperar, y no se recupera en las estructuras curriculares, se recupera en el pensamiento del profesor y en su práctica docente. Esto es algo obvio. Y se lo digo porque no siempre se le da la suficiente importancia. Porque cuando yo digo que hay que enseñar a pensar, es que el profesor mismo tiene que atreverse a pensar. De otro modo no puede cumplir este cometido. Y se refugia en el currículum, y se refugia en el libro, y se refugia en la técnica, y se refugia en la inercia. La historia de las ciencias naturales es ejemplificadora a este respecto. Es impresionante la capacidad que ha tenido el mundo de las ciencias naturales de ir resolviendo sin mayores teorizaciones esto que yo les estoy planteando. Es cuestión de que ustedes vean en el último siglo los cambios que ha habido en el pensamiento, por ejemplo, de la física, para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Es decir, nunca se han quedado atados a lo sabido. Han sido siempre capaces, y eso es lo que yo estoy tratando de plantearles a usted en términos general, de cuestionar lo sabido, de cuestionar las verdades, de cuestionar las certezas. Ese es el acto creativo por excelencia. Eso es lo que de alguna manera nos obliga a estar siempre en eso que en el título de esta conferencia, por lo menos hago alusión a esa parte del título, es la tensión entre disciplinas. Porque los problemas que yo les estoy planteando están todos, sin excepción, ubicados en la tensión interdisciplinaria. El problema es que el término no es suficiente. Porque decir tensión interdisciplinaria sí es una palabra bonita, atractiva, estéticamente hablando. Pero no resuelve el problema, en tanto no podamos darle un contenido a lo que es, ¿qué significa esa tensión? ¿Qué significa esa tensión? Se ha resuelto tradicionalmente a través del concepto de lo interdisciplinario, de lo transdisciplinario, pero eso se viene hablando hace 60 años o más y no se ha dado un paso que lo resuelva. La pregunta es ¿por qué? Porque lo transdisciplinario no es un problema de conocimientos vinculados con conocimiento o sumándose a conocimiento, como se pensó durante un tiempo en el ámbito por lo menos de las ciencias sociales, sino que lo transdisciplinario está en el pensamiento mismo, en el acto de pensar. Y eso es lo que tenemos que ponerle atención en este momento, para poder resolver los desafíos de formación, que estén los desafíos de formación, que la formación esté, a la altura de los desafíos que el momento actual nos plantea, que es esa complejidad que supone relaciones entre conocimientos múltiples, pero no para ser especialistas enciclopédicos, eso no tiene sentido, sino para enriquecer el pensamiento, que se pueda alimentar como acto de pensar, y en ese sentido rescato, como acto de construcción del pensamiento, que permita construir conocimiento, o sea, en un plano epistémico, lo que el mundo de hoy exige. De otro modo vamos a seguir repitiendo discursos, más elaborados, menos elaborados. Vamos a seguir haciendo exégesis de autores bien hechas o mal hechas,
sin plantearnos los problemas que el momento está exigiendo. Abruptamente termino aquí, para abrir entonces un debate de discusión. Muchas gracias. Gracias, en verdad es una pena que estemos inscritos en un tiempo muy reducido. Pero vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Por favor. Son 15 minutos nada más. Lamento seguir con la exigencia del tiempo. Bien, gracias. Nada más quería, en tanto que la propuesta es como tomar conciencia del contexto histórico, ¿por qué ubica usted el cambio de época en la época, en los 80s? O sea, ¿cuáles serían los elementos que usted está destacando para decir que ahí viene un cambio de época? No. Vale, sí. Vamos acumulando preguntas. ¿Alguna pregunta más? Rose. Muchas gracias, doctor. No sé si sea docente usted o ha sido. Yo creo que sí. Como docente, ante las restricciones del sistema mismo, ¿qué límites se pone o sugiere en la formación integral del alumno, tomando en cuenta el contexto que vivimos? Doctor, en la forma en cómo se desarrolló esta conferencia magistral, se ve claramente que las ciencias naturales están realizando más cambios que las ciencias sociales. Nosotros, de aquí se deriva tal vez una conclusión: o somos actores o somos pasivos. Si es así, la conclusión a la que se puede llegar es que siempre nos van a estar rebasando las ciencias naturales. Por lo tanto, sí lleva un mensaje muy fuerte para nosotros como docentes, como transformadores de mentes, transformadores de la educación, pero sí la pregunta es la siguiente: la facultad del pensamiento ya la traen los estudiantes, hay que desarrollar nosotros esas potencialidades, hay que desarrollar nosotros esa transformación de esa facultad que ya traen implícita, ya traen integrada cada uno de nuestros educandos. No se requiere tal vez ni llegar a las universidades para saber que ahí están las facultades del pensamiento, como usted decía, las facultades que pueden hacer que una sociedad se transforme de una manera más cualitativa y que nosotros veamos los frutos, no esperar al futuro, sino ya desde el presente ver esa parte fructífera, pero nosotros tenemos que ser actores para gozarla, no nada más para desearla. Creo que una cosa es usufructuar y otra cosa es querer. En este caso, nosotros tenemos el poder, pero hay veces que luego no lo usamos. También tenemos nuestras facultades, pero no transformamos a las demás facultades del pensamiento. Robs, aprovechando el viaje. Perdón, acá tenemos otra primero. Atrás de él. Aquí tenemos micrófono ya. Gracias, y después el maestro. Gracias. Bueno, actualmente estamos inmersos en una serie de evaluaciones interinstitucionales, acreditaciones, PROMEP, y mucho de la actividad de las universidades está destinada a cumplir con estos requisitos burocráticos, y esto merma la capacidad de creación, de desarrollo autónomo de las universidades. ¿Qué se puede hacer para evitar esta presión
agobiante de las evaluaciones externas, que muchas veces es solamente burocracia. Sí. Doctor, nada más una pregunta así muy rápida. Usted mencionó a Heráclito y a Hegel o Hegel, como se le diga, ¿no? Y nada más para recrear un poco el discurso suyo.